Chanchu, Imainayan Huaynacuna, ¿cómo están, queridos estudiantes? Iñiwan, Inqueiwan, Yachaywan, con fe, disciplina y estudio. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Adivinen qué tema vamos a trabajar el día de hoy. Ajá, hoy día vamos a recordar todos los temas trabajados durante este tiempo. Primero vamos a recordar saludos. ¿Y cuáles eran los saludos? Ayin Punchay, Ayin Suka y Ayin Tuta. Muy bien. También vamos a trabajar despedidas. Hemos trabajado Tuparanchiscama, Asnijcama, Pacarincama, Minchacama, Johuatacama, Josquillacama, Jopunchaicama. Muy bien. Después hemos trabajado. ¿Qué hemos trabajado, chicos? Ah, la persignación. Dios Yaya, Dios Churi, 10 Espíritus Santos, Dimpi, Hinayatacachun, Jesús. Muy bien. ¿Y después qué tema hemos trabajado? Ajá, nos conoceremos, ¿no es cierto? ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? Imainayan Kashanki, Iman Sutiki, ¿cuál es tu nombre? Sutika, Ana, Campari, y de ti, Nokaka, Juan, ¿no es cierto? Mai Pintianki, ¿dónde vives? Nokaka, San Sebastián Pintiani, Canri, Nocapas, San Sebastián Pintiani, o Nokaka, el Arapá Pintiani, ¿no es cierto? Muy bien. Y después hemos trabajado los colores, chicos. ¿Y cómo se decían los colores en quechua? Limpicuna, muy bien. A ver, díganme cuál era el color rojo. Puca, amarillo, ello, verde, comer. Muy bien. Y ahora último, ¿qué hemos avanzado? Los pronombres, excelente. ¿Y cuántos pronombres habíamos tenido en quechua? 7, muy bien. ¿Y cuáles eran? Noca, campai, no kaiku, no canchis, cancuna, paicuna, ¿no es cierto? Todo eso, el día de hoy, en la actividad, en la ficha que les voy a presentar de acá un ratito en la plataforma, ustedes lo van a completar. Ya está en su libro el trabajo de recordaremos lo trabajado. Ahí están todo lo que hemos hecho hasta el momento de hoy. Síganme, nos vamos a la plataforma. Muy bien, chicos, ya hemos entrado a la plataforma. Ahí está, esa es la actividad que les he enviado. Esa es la ficha donde ustedes van a completar, retroalimentar, Yuyancha y Cuna, ¿no es cierto? Retroalimentar. El día de hoy les voy a ayudar a completar toda la actividad, ¿ya? Y ustedes van a buscar en la sopa de letras. Yuyancha y Cuna era retroalimentar, ¿no es cierto? Vamos a recordar todo lo que hemos avanzado durante el bimestre. Ya ustedes van a poner así. Les voy a ayudar. Ustedes tienen que estar atentos para que me puedan ayudar. Conozcámonos en quechua era Rexinakusum. ¿No es cierto? ¿Se recuerdan? Muy bien. A ver, ¿cómo se decía hasta mañana? Pacarincama, ¿no es cierto? Pacarincama, muy bien. ¿Y cómo se dice rojo? Puca, muy bien. ¿Cómo se dice azul? Azul, azul. Ancash, muy bien. ¿Y cómo se dice negro? Llana, ¿no es cierto? ¿Y cómo se dice verde? Comer. Muy bien. Están atentos por ahí. ¿Cómo se dice mi nombre es? Sutimi, ¿no es cierto? Sutimi Juan, Sutimi Ana, Sutimi Jorge. ¿Y cómo pregunto cuál es tu nombre? Iman Suti, ¿no es cierto? No se olviden, chicos.
¿Y cómo decimos colores? A ver, busquen. ¿Cómo se dice colores? Limpicuna. Muy bien. ¿Cómo digo yo? Yo. Noca. Muy bien. ¿Cómo digo tú? Tú. Can. Excelente. ¿Cómo digo él? Pai. Ajá, están súper atentos. Nosotros, ¿cómo decimos nosotros? Nosotros. Ajá, existen dos nosotros, ¿no es cierto? Uno incluyente y otro excluyente. Ya lo vamos a poner los dos porque ustedes después aquí en esta sopa de letras lo tienen que buscar y cualquiera de ellos que encuentren lo van a resaltar. Muy bien, nosotros era no kaiku, lo vamos a poner con guioncito, no canches, ya cualquiera de los dos. Muy bien, ustedes, ¿cómo se dice ustedes? Cancuna, muy bien. Y ellos, paicuna, paicuna, ¿no es cierto? El color amarillo, ¿cómo decimos? Ello, muy bien, ello. El blanco, yuraj, excelente. A ver, ¿cómo se decía el color celeste? Recuérdense del color azul y el blanco, ¿no es cierto? Entonces va a ser yuraj ancash, ¿no es cierto? Muy bien. El morado, culi, muy bien, culi. Actividad, ¿cómo se decía? Llancana, llancana. Muy bien. Acá arriba están, ¿cierto? Llancana, actividad. Y por último, ejemplo. Kawarichi, ¿cierto? Ejemplo. Muy bien. Terminamos de traducir esto y empezamos a buscar aquí en la sopa de letras lo que hemos traducido. Ya, por ejemplo, Rexinakusum. Miren, acá está Rexinakusum. ¿Qué cosa era Rexinakusum? Conozcámonos. Entonces, acácito le ponemos check. Ya está, ya hemos buscado ya. Otro, pay, mira, por acácito está pay. Entonces, con otro colorcito vamos a buscar. Muy bien, ahí está pay. ¿Y qué debemos hacerle? Cuando ya encontramos, le ponemos check, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, ¿qué otro más? Mira, acácito está el can, por ejemplo. Can. Ya con otro colorcito, ya también ya no... Verdecito, ahí está. Ya está. Can, ahícito nomás. Lo tengo que resaltar, colorear, ¿no es cierto? Can. Entonces, como ya he encontrado can, le voy a poner su checkcito, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba can? Acácito, ya está, así. Ancash, mira, acá abajito está el Ancash. Entonces voy a buscar con color rojito. El Ancash con color rojito. Ya está, ya le he resaltado. Y ahora le pongo su check a azul, ¿no es cierto? Ya está. Así van a ir buscando, chicos, toda la actividad o los 20 ejemplos que hemos traducido acá, toditas están en la sopa de letras. ¿Ya, chicos? Muy bien. Espero que les guste. Practiquen siempre todo lo que hemos aprendido. Tupananskama.